la rotonda de los personajes ilustres de Guadalajara son 30 y tantos esculturas las que hay. Nada más hay 3 mujeres, y de esas 3 mujeres, 2 son sanjuanenses, María Izquierdo y doña Rita Pérez de Moreno. Y cuando los alumnos me dicen, profe, gracias a usted me gusta leer, digo, ahí estuvo el gran reto, ya valió la pena las desveladas, los sueños, los viajes, lo que sea, ha valido la pena con tan solo que un alumno me diga gracias porque por usted me gusta leer. ¿Ustedes creen que Juan Rulfo escribió del sur de Jalisco? Sí, sí escribió del sur, pero lo que le contaron no era del sur, se lo contaron de los Altos de Jalisco, porque su abuelito era de los Altos de Jalisco. Su abuelito de Juan Rulfo era de los Altos de Jalisco. Bueno, resulta que su abuelito era de aquí de San Juan de los Lagos. Mira, si vas a escribir, escribe bien, porque si no, mejor ni te metas a esto que es un mundo de miseria. ¿Qué tal? Bienvenidos a el podcast número 8 de Edgar Ornelas. El día de hoy con un invitado muy especial, Víctor Manuel Aguilera Sánchez, que es licenciado en Filosofía y maestro en Alta Dirección. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, muy buenas tardes. Muy contento y muy feliz de estar aquí contigo y emocionado de poder participar en este gran proyecto. Así es, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Víctor y yo pues tenemos tiempo conociéndonos, fuimos compañeros en secundaria, entonces pues he seguido de alguna manera toda su trayectoria. Ahorita pues gracias a las redes sociales pues ya uno se va uno actualizando, aunque de repente ya no se frecuenta uno tanto, y pues me ha tocado ver los trabajos que ha realizado, que estás muy, muy activo en los eventos culturales, en los eventos de literatura, y pues me gustaría iniciar regresando en el tiempo a la infancia. ¿Cómo era Víctor, el Víctor niño, el Víctor pequeño? Siempre me ha motivado lo que es la cultura, el conocer, y creo que siendo el niño pequeño, claro, era un niño que jugaba, un niño que convivía con sus vecinos, con sus primos, que convivía con la familia, pero ya hablando también desde mi propia formación, y hoy o en estos días lo he pensado mucho, cómo desde cuando tenía 7 años empezaba a comprar revistas de historia. Luego ya a los 11 años compré mis primeros libros de historia, y en ese mismo tramo también 4 libros que me regalaron mis papás de historia de San Juan. Entonces yo ya ahí estaba metido en ese mundo del conocimiento, del amar a mi pueblo, y también en el conocer lo que ha forjado a nuestra historia, sus personajes, sus costumbres, las edificaciones de San Juan y toda la riqueza que tenemos. Y también, por lo que me contaba mi mamá, pues también me gustaba la literatura. Recuerdo que me hablaba mucho de Sor Juana Inés de la Cruz, alguien a que ella admira mucho y que yo ahora también la admiro y la quiero tanto a Sor Juana. Y qué importante ahora que mencionas este tema, de qué manera tus papás influyeron en este gusto por la literatura, por la historia. En este caso, comentas que fueron los primeros libros sobre historia de San Juan. Pudiera haber sido historia de México, historia universal, y ellos decidieron inculcarte la historia de San Juan, y pues es un valor muy importante que se debe de transmitir a las nuevas generaciones, porque es la identidad. Conocer la historia, el poder mirar hacia atrás, es saber de dónde venimos, saber cuáles son nuestros valores, nuestros principios, y pues la historia y la trascendencia que tiene nuestra ciudad en la historia universal. Sí, así es. La historia es tan importante, bien lo dijiste, para entendernos, saber cómo fuimos y también contemplar hacia dónde vamos. Y cualquier historia es bella. También la historia de México me gusta mucho, la historia universal, pero también es importantísimo que se eduque en el amor local. Saber quiénes han vivido, qué han hecho, cómo nos han forjado. En el caso de nosotros, por decirlo, contemplar la basílica, pues no es una obra de buenas a primeras que aparece, sino que costó su trabajo y que es del pueblo de San Juan a la Virgen, o también los otros edificios como la Casa de la Cultura, que es una obra de la que debemos de estar tan orgullosos en arquitectura. Y pues también todo lo demás
para seguir comprendiendo y que ojalá también la niñez de ahora pues siguiera conociendo para que valorara todo lo que tenemos. Pues vamos a ir pasando de esta etapa que comentabas más o menos entre los 7, 11 años. Vamos a la siguiente etapa, que es la secundaria. ¿Qué recuerdos tienes de tu etapa escolar, de tu etapa familiar, de los eventos culturales a los que asistías en esta etapa? Creo que la secundaria es el momento más impactante que he tenido a donde estoy ahorita. Ahí en la secundaria Motolinia, donde nos tocó conocernos y compartir la formación de secundaria, es en la clase de español, en primero de secundaria, donde comienzo a sentir el amor por la literatura. Y fue de una forma tan, vamos a decirlo, tan ordinaria de primer momento. En la clase con el profesor Fabián, que nos ponía a leer al inicio de cada bloque, recuerdo que me encantó el primer cuento que leímos de Eduardo Galeano, La piedra arde. Después leímos a Borges, a Benedetti, a García Márquez. Yo feliz de estar conociendo a nuevos autores. Y es ahí cuando nos llega Juan Rulfo. Leemos No oye ladrar los perros, pero lo que más me impactó es a veces que no le entendía la historia. De todos los cuentos que habíamos leído, ese era el único que no me gustó. Y lo tengo que decir así para poder explicar lo que sigue. Porque a diferencia de los otros, donde tanto imaginé, en este me costó trabajo, pues no le entiendo a dónde va. Recuerdo que el profesor Fabián nos dijo, a ver, ¿de qué trata? Y pues como que nadie dijimos nada y nos puso a volverlo a leer otra vez. Y algo que me impactó también era el primer autor mexicano que leíamos. Y hasta en la pequeña biografía decía, nació en Jalisco. Y yo dije, válgame, el primero que no me gusta y es de Jalisco. Pero eso es lo curioso, o eso es lo impactante. No recuerdo si fue al mes o a los 2 meses, eran las vacaciones de Semana Santa. Y mis papás me llevaron a conocer la tierra de mi mamá, porque mi mamá nació en Sayula, Jalisco, que es un pequeño pueblo que está como a hora y media de Guadalajara, rumbo hacia Ciudad Guzmán. Hacia Ciudad Guzmán. Mi mamá nació allá, pero desde muy pequeña se vino con su familia, la trajo a San Juan, y bueno, ella es de San Juan, hablándolo de vida, pero allá nació, allá tiene familia, y fuimos a visitar. Recuerdo que en aquel momento yo no quería, bueno, sí quiero conocer Sayula, pero yo prefería ir al mar. Fuimos a Sayula, quedé impactado por conocer un lugar tan diferente de San Juan. Sí, aquí San Juan, el ruido, el alboroto, las peregrinaciones, la gente, los locales. Hay un pueblo tranquilo, solo, otro tipo de vida, completamente diferente. Pero todos los días pasábamos en la casa de la tía donde nos quedábamos. En contraesquina hay una casa y tiene una plaquita en la puerta. Los 8 días que pasamos veía la plaquita yo de lejos, pero nunca puse atención. Hasta el último día antes de venir nos dije, a ver, voy a ver qué dice esa placa. Cuando leo la placa me quedo impactado, sentí como un garrotazo en la cabeza, porque decía, aquí nació el célebre escritor Juan Rulfo. Eso de, el Juan Rulfo, el que no me gustó, aquí nació. Pero en ese momento también empecé a sentir de eso de, ahora entiendo lo que leí. Porque obviamente lo que leí no tiene nada que ver con San Juan, pero sí tiene que ver con lo que ahorita estoy viendo. Y de ahí dije, no, llegando a San Juan tengo que buscar la obra de Rulfo. Y por coincidencia me tocó que había libros ahí en la Casa de la Cultura, compré Pedro Páramo y El Llano en Llamas, y de ahí me atrapó. Por eso diario digo sí, tengo que decir que primero no me gustó, para poder después decir que me encantó. Y es precisamente Juan Rulfo, al autor que le debo yo estar dentro de la literatura. Si no se hubiera dado ese momento, a lo mejor no estuviera dentro de todo lo que es aquí. Y pues también ahí, en la misma secundaria, al estar leyendo y conociendo, pues conocí autores como Carlos Fuentes, como Gabriel García Márquez, como Mario Vargas Llosa, que sí leíamos textos de ellos o que nos dejaban alguna investigación, pues bueno, también investigar sobre ellos, y me llamaba la atención leer su obra. Y ya después el gusto de que tendré no solo de leerlos, sino que también me tocó conocerlos en persona. Entonces sí, la secundaria es un momento muy importante de mi vida, porque es la que me lleva a amar la literatura. En la prepa, ¿qué recuerdos tienes sobre la literatura, experiencias, maestros, libros? Es muy curioso, como digo, la secundaria es donde surge mi amor por la literatura.
pero es la prepa la que me enfrentará a ella, ahora sí, a vivirla, no solo leerla, sino a escribir y a conocer. En la prepa es cuando escribo mi primer cuento. En alguna materia nos piden que escribamos un cuento y yo lo que hago es recrear algo de lo que me contaba mi mamá de Sayula. En otras palabras, era querer imitar a Juan Rulfo. O sea, eso ya ahorita cuando veo ese cuento digo, ay, esta me da vergüenza. Pero no, obviamente, vergüenza en el aspecto de decir, pues era un inicio. Sí. Tendrá errores y estará con sus fallas, pero bueno, era el iniciar. Después también en una materia nos piden que escribamos un cuento, pero ahora sí ese ya vendrá desde otra forma, al menos para mí. ¿De qué voy a escribir? ¿Qué quiero contar? No se me ocurre nada. En esos días en el canal de aquí, por ser Día de Muertos, estaban entrevistando a Gema Pérez y estaba contando leyendas de San Juan. Y en eso cuenta una famosa de la pañoleta, de una mujer que llega al tren, acá en Santa María Transpontina, piden traerla a la Basílica de San Juan y como no trae dinero le entrega una pañoleta al taxista. Me gustó mucho la historia, me encantó la historia y dije, eso lo voy a escribir, porque bueno, eso es tradición oral, pero sí, quiero que quede escrito. Pero no quiero nada más copiar la historia, o sea, quiero transformarla también desde la literatura, desde lo que yo quiero y darle un segundo final. Porque la historia como tal, pues es muy conocida pues tanto aquí en San Juan como en otros lugares, como en Guadalajara, creo que en lugar de pañoleta es un anillo, y no sé en qué otro lugar es un objeto. O sea, la historia es muy común, pero dije darle un segundo final. Escribo el cuento, lo entrego a la clase y muy bien. Pero cuando estamos en quinto semestre de preparatoria, la maestra nos pide, la maestra Lola Márquez, que le entreguemos un cuento. ¿Qué hago? Ya tengo uno, pero nada más lo voy a acomodar a las indicaciones que ella nos dio. Tantas cuartillas, tanto aquí, tanto allá. Obviamente lo mejoré, sin imaginarlo, lo mejoré y lo entregué. Ese cuento, como digo, sin imaginarme, me traería un primer gozo en mi vida, porque después, no sé si ha de haber sido como al mes, me entero de que pasó una fase regional. Y bueno, quedó como ganador de la fase regional y que lo iban a mandar al concurso a nivel estado. Es un concurso que organiza el sistema de educación de las prepas de la UDG junto con la Feria del Libro, la queridísima para mí Feria del Libro de Guadalajara. Es el 1 de noviembre de 2004 a las 7 de la tarde, lo tengo bien grabado, suena el teléfono ahí en mi casa. Ya contesto, ¿se encuentra Víctor Manuel Aguilera? Sí, soy yo. Pues hablamos de Guadalajara para avisarte que has ganado en el concurso de cuento. No, yo no cabía de la emoción. O sea, pues sí, claro, escribí el cuento como tarea, lo modifiqué, pero nunca me imaginé que de veras fuera a ganar algo. Al día siguiente no hubo clases por ser 2 de noviembre, entonces hasta el día 3 que llego y le cuento a la maestra, pues también muy contenta, la directora, sí dice, sí, ya sé que te creo que te hablaron, pero hasta que no me llegue el oficio no voy a estar de feliz. ¿Sí? No sé cómo a la hora llegó el oficio que mandaban de Guadalajara dando a conocer los ganadores, porque ese concurso son 5 ganadores de poesía y 5 de cuento. No hay que uno sea primero y segundo, tercer lugar, los 5 están en el mismo lugar y obviamente escogen por las diferentes formas. Qué orgullo sentí también, obviamente, el ganar. Pero había 2 premios o 3, creo. Un premio monetario, que a lo mejor no es posiblemente el menos importante porque era significativo. Pero la premiación se hacía en uno de los salones principales de la Expo Guadalajara en los días de la FIL. Entonces, qué orgullo estar ahí en la FIL. Sabes que a un lado puede estar Carlos Fuentes presentando un libro, o estaba Fernando del Paso o Javier Velasco, y a ti te estaban premiando a ti por el cuento, que creo ese fue el mayor regalo. Y tiempo después publican el libro, que es el libro que reúne a los ganadores de ese año, y se presentó el libro en el edificio mismo del Sistema de Educación Media Superior de Guadalajara, donde ya nos entregaron varios libros a cada uno de los ganadores, y fue un evento también muy grato. Entonces, por eso digo, ya a la prepa le debo el conocer,
el adentrarme, el atreverme. Pero también hay otro momento que es fundamental para mí. Recuerdo que un día me dice mi mamá, estuve viendo una entrevista, estaban entrevistando a un escritor, pero muy joven, ¿sabe quién será? Deberías de ver, habló algo creo que de Juan Rulfo. ¿Quién fue el escritor? Me dice, es Julio Cortázar. Que me pongo a buscar. Julio Cortázar se murió hace 20 años y no estaba tan joven. Sí, ciertamente parecía joven, pero no estaba joven. Gracias a eso, 2 o 3 días después, vengo saliendo de la prepa y viene el periódico. Celebrarán en Guadalajara los 20 años de la muerte de Cortázar. Entonces me llama la atención, me acerco a ver la nota y resulta que habrá un evento en el Paraninfo de la UDG el 14 de febrero, también de ese 2004, bueno, antes de que yo escribiera pasó eso, donde estaría Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Saramago, Tomás Eloy Martínez, moderados por Belisario Betancur, que fue presidente de Colombia. Y dije, yo quiero ir. O sea, ahí va a estar Carlos Fuentes, ahí está García Márquez, a los otros no los conozco, pero quiero ir a conocerlos a ellos dos. Me puse a investigar quiénes eran los otros y dije, no, ya vi que son grandes escritores. Saramago, un premio Nobel portugués, Betancur, expresidente, Tomás Eloy Martínez, escritor famoso de Argentina. No me lo puedo perder. En aquel tiempo estaba como director de la Casa de la Cultura el profe Juan Martín. Pues yo te doy un oficio por si se ocupa para que te dejen entrar. Pues ahí voy con mi oficio. En la prepa, al director Juan García le dije también, él me dio su invitación. Nosotros como directores nos llegó una invitación, también si te sirve, ahí está. Ciertamente no me sirvió para entrar, ni la invitación ni el oficio, pero obviamente lo que me agrada es la disposición de los dos. Ya llegar a Guadalajara, yo sin conocer, no sabía dónde estar el Paraninfo, no conocía de eventos. Cuando llego, pues sí, el gentío afuera, adentro ya estaba lleno. En eso llega un carro, ahí donde yo estaba parado con otra mujer, llega un carro. Es Carlos Fuentes. Ya se baja Carlos Fuentes, que es la primera, o sea, cuando me toca conocerlo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pero apenas nos está preguntando eso cuando rápido llega la seguridad para meterlo. Nos dicen que si queríamos entrar al evento, al terminar el evento teníamos que salir. No podíamos permanecer más ahí, pero que si queríamos firmas de los escritores teníamos que esperarnos afuera y al terminar poder entrar. No, pues yo quiero firma, de eso de yo los quiero ver de cerca. Sí, afuera los estuve escuchando ya cómo hablan, cómo son, pero ya al terminar ya podemos ingresar. Yo nada más llevaba un libro de García Márquez. Pero ¿recuerdas cuál libro era? Vivir para contarla, que era su último libro hasta ese momento. También llevaba hojas por las dudas, o sea, pues para que me firmaran. El primero que estaba parado era José Saramago, un hombre ya de más de 80 años. Me impactó su cercanía, su sencillez. Adelante de mí va un papá con su niña, una niña como de unos 10 años. Le da una carta a Saramago. Saramago le da un beso en la frente, o sea, muy, muy bello el momento. Le doy una hoja, yo no llevaba el libro de él, y así me dedica, para Víctor Manuel Aguilera, José Saramago. Y seguimos ya con el camino porque García Márquez estaba sentado en el presidium. Ahí sí yo ya iba nervioso, con García Márquez. Al llegar frente a él, le doy el libro, me hace la seña que para quién, yo le digo a Víctor Manuel Aguilera. Lo escribe, lo cierra, me lo da y se me queda viendo y me dice, ¿a qué te dedicas? Yo a veces soy muy torpe para platicar, pero con los escritores ahí no se me quita lo torpe. Ahí me sale el hablar y ahí pierdo los miedos. Y le dije, soy estudiante de preparatoria y me gusta mucho escribir. Y así sentado como estaba, luego me cerró los ojitos. Mira, si vas a escribir, escribe bien, porque si no, mejor ni te metas a esto que es un mundo de miseria. Eso de, wow, nunca me grabo cosas, esa frase me la grabé tal cual, y es de lo que más, de la vida que más me he grabado, esa enseñanza de él. Y en eso le digo, ¿me puedo tomar una foto con usted? Sí quisiera, pero estos no te van a dejar, los guaruras. Bueno, pues muchas gracias. Ya tomo mi libro, me bajo y como él seguía firmando, me senté ahí al frente a estarlo viendo. A él, como este gran escritor que ya admiraba, que conocía, pues estarlo viendo en lo cotidiano o en lo ordinario.
Entonces ya regreso. Carlos Fuentes se tuvo que retirar pronto, porque ¿dónde anda Carlos? ¿Dónde anda Carlos? Creo que andaba enfermo de la garganta y no podía estar, y bueno, se fue. Entonces ahí es un primer momento que para mí también me marcó. Ya después, para la Feria del Libro, en la misma prepa, me comenta la que era la directora: vamos, se va a inaugurar la feria, ¿quieres ir con nosotros? Igual, como yo había ganado con lo del cuento, era en ese mismo mes, es cuando: ¿quieres ir con nosotros? Yo voy a ir a la inauguración, voy a estar allá todo el día. No, pues claro, vamos. Entonces, ese día, en la inauguración, el premio se le entregó a Juan Goytisolo, y en el presidium también estaba Carlos Fuentes, no recuerdo ahorita qué otros escritores, pero al menos Carlos. Gabriel García Márquez también estuvo, que ya después hay en varios momentos que la directora me dice: ahí viene alguien, es García Márquez, córrele, vete con él para que te tomen foto. Ciertamente no se pudieron unas muy buenas fotos, pero me tocó caminar junto a García Márquez, después con Carlos Fuentes, ahora sí, a la foto, al caminar con él. Lo iban entrevistando, iba un señor a un lado de él y me dice: vete aquí a un lado para que escuches. Y sí, ahí voy en todo su recorrido, conociéndolo como hablaba. Y ya en la tarde, la directora iba a un evento que hubo especial para los directivos de la universidad, y me decía: si quieres entrar. No, yo ese no, porque va a estar Carlos Fuentes. Entonces yo me fui al evento de Carlos Fuentes. Ahí estuvo hablando de literatura, obviamente de su fuerte, presentando a nuevos talentos. En esa ocasión estuvo Javier Velasco, estuvo Nacho Padilla, estuvo Jorge Volpi, Cristina Rivera Garza y Pedro Ignacio Palau. Al terminar, me acerco a que me firme el libro que llevaba Inquieta Compañía, que era también su último libro, y ya me lo firma Víctor Manuel, de Carlos Fuentes. Entonces, bueno, esas son algunas de las experiencias de la prepa que me marcaron y que ahora sigo adelante. A la Feria del Libro, por la prepa, fui por primera vez en 2003. Ahí conocí al hijo de Juan Rulfo. Era un evento de los 50 años del Llano en Llamas. De la prepa no recuerdo a qué fuimos, a Guadalajara, pero como coincidía la feria, de eso de que me pongo a revisar el programa, eso de Juan Rulfo, y yo tengo que ir, y ahí está el hijo. Me llevo también un libro que tenía de fotografías de Rulfo. Buenísimas, sus fotografías están muy, muy padres. Sí, ¿verdad? No solo un genio de la palabra, sino también de la imagen. Sí. Los dos talentos de Rulfo. En el evento estuvo Gutiérrez Vega, estuvo Bela Joseph, una escritora argentina, y Pablo Rulfo. En algún momento Hugo Gutiérrez Vega dice algo que también a mí me impactó mucho. Dice: ¿ustedes creen que Juan Rulfo escribió del sur de Jalisco? Sí escribió del sur, pero lo que le contaron no era del sur, se lo contaron de los Altos de Jalisco, porque su abuelito era de los Altos de Jalisco. Su abuelito de Juan Rulfo era de los Altos de Jalisco. Bueno, resulta que su abuelito era de aquí de San Juan de los Lagos, pero por motivos de trabajo se va a vivir a Sayula, allá se casará, ya tendrá familia, y que mucho de lo que escribe Rulfo es lo que le contaba el abuelito. Como en el caso del Gallo de Oro, habla de San Miguel del Milagro, pero los estudiosos dicen que ha de ser San Miguel el Alto, o sea, obviamente por la región alteña. Sí. Al terminar el evento me acerco a Pablo Rulfo, le doy el libro, y luego ya le digo: yo soy de San Juan de los Lagos, pero mi mamá es de Sayula, al revés que mi papá. Y así me lo escribe en el libro. De Sayula, San Juan de los Lagos, una tarde en Guadalajara, Pablo Rulfo. Entonces, igual, otro gran acercamiento. Y pues sí, lo que viví en la prepa, ahora es lo que vivo cada año, al seguir yendo a conocer autores, al escucharlos y a que me firmen el libro, que esa es ahorita posiblemente la mayor de mis manías: el libro y autografiado. ¿Y alguna otra experiencia en la Feria del Libro que te haya marcado? Ay, son muchas. Sí, hay el poder conocer, bueno, a tantos autores o a tantas historias o sucesos, como algo que me agradó mucho. En el 2019, el premio Phil se lo entregaron a David Huerta, un poeta mexicano. Al día siguiente del premio me doy cuenta que iba a estar en el stand de la UNAM dando autógrafos. Entonces yo ya llevaba mis 2 libros, me voy a que me firme. Cuando llego con él y ve los 2 libros,
uno de otra editorial que no era de la UNAM y el otro era de la UDG. Entonces, al fin y al cabo, no eran de donde él estaba. Los agarra, los ve y luego me dice muy serio, no te puedo firmar estos libros, no son de este editorial. Ciertamente, yo ya sé que hay editoriales que si no llevas incluso el ticket, no te firman el libro para ver que se los compraste a él. Entonces dije, ni modo, pues no me los va a firmar. Y él muy serio volteó y le pregunta al edecán que estaba ahí a un lado, ¿verdad que no se los puedo firmar? Y la muchacha se queda así también como pensando y le dice, claro que se los puede firmar. Es el stand de una universidad y la universidad es abierta al mundo, es abierta a todos. Y en eso ya que dice, ay, no me dejaron hacerle la broma, yo que lo quería asustar. Y de eso de, bueno, ciertamente sí, claro, era una broma, pero ¿qué enseñanza nos dio la muchacha a él y a mí? Obviamente de lo que es la universidad. Y claro, así ha habido momentos con cada uno de los autores, con lo que dijeran, o por decir con Carlos Fuentes, también hay otra anécdota que me da risa. Con él me tocó estar en varios eventos. Y en una ocasión iban mis papás, entonces yo llevaba 3 libros de Carlos y dije, para que me firmen los 3, nos formamos los 3. Yo primero, luego mi mamá y después mi papá. Ya estoy con Carlos Fuentes, a Víctor Manuel, ya sigo. Cuando sigue mi mamá, cuando le pregunta a Carlos, ¿para quién el libro? Y ya le dice mi mamá, para Víctor Manuel Aguilera. Carlos así se le queda, ¿es el que acaba de pasar? Sí, es mi hijo. Y en eso le da risa. Y lo curioso, yo estaba ya frente a ellos tomándole foto. Entonces, en la foto, me encanta el rostro de él, de que le está dando risa, de, es el hijo, bueno, es el que acaba de pasar. Ya cuando siguió mi papá, pues ya no le preguntó, es el mismo. Y por eso diario digo, es el día que Carlos Fuentes preguntó por mí. No como escritor, pero al menos está preguntando, es el mismo que acaba de pasar. Y así, bueno, por decir ahora también, una experiencia muy interesante en esta edición pasada en conocer al poeta Adonis, que es considerado el poeta más grande del mundo árabe. Entonces el escucharlo, el verlo, tiene más de 90 años, el señor, y al acercarme a él, le llevaba los libros para que me los firmara y me pregunta en francés, ¿te los dedico en francés o en árabe? No, en árabe. Y pues se pone ahí a hacer, vamos a decir, los garabatos, bueno, sus letras de ellos, y de veras yo salí encantado, tanto bueno, por el tesoro, obviamente su literatura, el autógrafo, y pues también el poderlo conocer. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias por estas experiencias que nos acabas de compartir y qué enriquecedores, además de tener la experiencia de leer el libro, poder conocer a los autores y conocer más a fondo el libro. Justo con esta experiencia de haber visitado Sayula, te ayudó a entender el contexto. De esta manera, el poder asistir a este tipo de eventos como la Feria del Libro te ayuda a ver a los autores, a convivir, a ver cómo se comportan, si pues esta calidez que tienen de bromear, de jugar, justo esta anécdota del Guarura me llamó mucho la atención, que es arrímate para que escuches, o sea, porque vienes a conocerlos, entonces vienes a nutrirte y esto te va a inspirar y te va a ayudar pues también a motivarte a seguir escribiendo. Y esta frase también que te mencionó de escribe bien y porque la escritura es un mundo de miseria. Un mundo de miseria. Pues también es otro mensaje desde su experiencia y con mucho amor que se da este consejo, y pues son cosas que te quedan marcadas y de alguna manera pues te motivan a seguir realizando esto, porque la escritura es algo a lo que se le dedica tiempo. No siempre se recibe un beneficio económico. Entonces, pues es una cuestión de gusto, es una cuestión de legado, es una cuestión de arte, de compartir. Y pues qué padre que estés en este mundo y que nos puedas compartir tus experiencias. Y pues actualmente te encuentras dedicándote a dar clases como maestro. ¿Qué te ha aportado esta etapa en tu vida? ¿Qué experiencias? ¿Cómo te sientes? El poder compartir tus conocimientos, tus experiencias en un aula. ¿Te veías de chico, te veías siendo maestro? Sí y no. Porque, tu mamá es maestra. Exacto, por ese detalle, sí, como que no pensaba yo en ser maestro, pero como conviví en una escuela, mi mamá maestra de la Rita Pérez, entonces pues yo iba
cuando terminaban clases o en eventos de la escuela, convivir con los maestros. Entonces, no era algo que pensara, pero a ratos sí, como que era un destello de a lo mejor ser maestro en un futuro. Y el hecho de compartir con alumnos de veras es una riqueza desde el ámbito que se quiera. Estando en el seminario me tocó ser formador en mi año de servicio en la secundaria de Atotonilco. Y ahí yo tenía a mi cargo a los alumnos de tercero a la hora de estudio. Yo estaba con ellos y bueno, teníamos que leer. Pero una experiencia muy curiosa. Les doy a leer un cuento de Borges, el Evangelio según Marcos, un cuento que a mí me encantó pero no le entendí. O sea, me gusta pero no le entiendo. Se los doy a leer a ellos de tercero de secundaria y al terminarlo de leer me lo empiezan a explicar. Y dije, wow, lo entendieron mejor ellos que ni yo, o sea, por todo el detalle. Entonces desde ahí es donde aprendí, ciertamente ya lo sabía también por mi mamá, de que el alumno le enseña mucho al maestro. No solo es el maestro el que llega ahí a hablar, sino que también al escucharlos, uno también está aprendiendo. He tenido la experiencia de ser maestro de secundaria en San Miguel el Alto, un año aquí en San Juan en el Motolinía y pues ya tengo 3 años en Cañadas de Obregón, que también es secundaria. En San Miguel también fui maestro de prepa y de universidad. Y aquí en San Juan fui maestro en preparatoria. Entonces digo, prepa, secundaria, universidad, etapas tan diferentes. Mis materias que daba en secundaria doy español, pero en prepa daba filosofía, ética y también religión. Entonces por las mismas materias, el tener el contacto, el poder escucharlos, el ver cómo entienden el mundo, pues también a mí me ayuda mucho a conocer como maestro, pero también como escritor. Recuerdo un día que estando aquí en la prepa, tenía en mente un cuento. O sea, sí, tengo el cuento, ya sé de qué se trata, pero me falta ponerle cara a los personajes. Yo ocupaba que fueran 2 muchachas. Resulta que llego al salón y les dejo trabajo, porque yo tenía que revisar tareas. Las 2 alumnas que estaban frente a mí, toda la clase sí, platicando bajito, pero se la pasaron chismeando. Ay, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó esto otro? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? No les dije nada porque dije, esto es lo que necesito. Es lo que necesito, lo que están diciendo, la forma de hablar, los gestos, los movimientos y claro, el entender que sí, yo puedo tener 35 años, ellas pueden tener 16, nuestro hablar, aunque sí el mismo tiempo y el mismo San Juan no es el mismo. Entonces dije, sí, las voy a dejar que estén hablando para yo poder escribir la historia. Después que la escribí, sí les dije, gracias a ustedes escribí un cuento. Ay, ¿a poco sí? Y claro, es por el hecho de saber cómo lo están haciendo. Entonces, de veras es una riqueza, es una enseñanza y disfruto el estar dando clases. Y sobre todo algo que yo mismo me he propuesto es, quiero que mis alumnos aprendan a leer, no el hecho de leer, eso ya lo hicieron en primaria, el aprender a leer, sino el que tomen un libro y que se dejen llevar por la historia. Y cuando los alumnos me dicen, profe, gracias a usted me gusta leer, digo, ahí estuvo el gran reto, ya valió la pena las desveladas, los sueños, los viajes, lo que sea, ha valido la pena con tan solo que un alumno me diga gracias porque por usted me gusta leer. Y eso es lo importante, o sea, qué padre que se pueda dar transmitir este gusto, porque de alguna manera hay maestros que impactan en la vida del alumno. Y eso, así como tú tuviste a los escritores, a los maestros que te inculcaron, que te sembraron este gusto por la lectura, pues que ahora tú puedas estar sembrando estas semillas. Y los libros los cuentos que has escrito a lo largo de tu vida, uno nos comentabas que se publicó en un libro. ¿Qué otros más artículos, qué otras historias has escrito y dónde las podemos encontrar? He escrito varios cuentos, no todos los he dado a conocer, pero uno de los que me decidí dar a conocer fue, leo que hay un concurso de cuento convocado por el gobierno de San Gabriel, Jalisco. San Gabriel es un pueblito que está entre Sayula y Ciudad Guzmán. Están como en triángulo, los 3 pueblitos. Aunque Juan Rulfo, vamos a suponer que nació en Sayula, porque él decía que no nació en Sayula, sí, pero ahí está la casa, está el acta de nacimiento, pero sí vivió en San Gabriel, esa fue su infancia. Ahí es donde él empieza por el gusto de las letras.
el ayuntamiento en homenaje le organiza cada año un concurso de cuento, que es uno de los más prestigiosos que hay en el sur de Jalisco. Leo la convocatoria y dije, yo quiero participar. Escribo un cuento, incluso retomo una vivencia que había tenido 8 años antes y que ya tenía, dije, algún día lo voy a escribir, pero todavía no sé. Esa vez retomo la historia, la mando y resultó ganador del primer lugar. Entonces ahí ellos editan un libro con los 3 primeros lugares. Agregan también algún texto a lo interno que hacen ahí en San Gabriel, de escuelas, y también ponen algo de Juan Rulfo, para, obviamente, si es en honor a él, poner 1 o 2 cuentos de él para seguirlo conociendo. Es el segundo libro donde se ha editado uno de mis cuentos. También textos míos han salido en la revista Entre Amigos, la revista Ayer y Hoy, del grupo Entre Amigos, del que formo parte, y que cuando me pedían algún artículo, daba algo de lo que había escrito para darlo a conocer. Como ahí llegó a salir el artículo de La Niña Jardinera, o ese cuento sobre la Virgen de San Juan. También escribí una prosa sobre Pedro Esqueda estando en el seminario, que la llamé En la Hora, recreando los últimos momentos de vida de Pedro Esqueda, ahí tirado, después de los balazos. Obviamente, para eso es la literatura. Muere al instante, pero yo dije, vamos a suponer que todavía tiene unos segundos de qué estará pensando él. Entonces, bueno, eso se publicó ahí en la revista Ayer y Hoy. Y bueno, es donde pueden encontrar algo de lo que escribo, que sale. Y pues espero pronto publicar algo más, o que salga algo más de lo que hago. No sé si te gustaría compartir algún fragmento de estos cuentos, hacer lectura de alguno de ellos, de alguna historia, de algún artículo. Me encanta la idea y lo quiero dejar para otro cuento que no he mencionado. Hace en 2018, si no me falla, 2017, 2018, me invitan a formar parte de un libro, de un colectivo. Y el objetivo de ese libro es escribir historias con palabras y con sucesos de un momento determinado de tiempo y de lugar. Querían, la intención del libro es la forma de hablar en los Altos de Jalisco. Yo soy el último que me agrego a ese colectivo. Me dicen, ya hay quien escriba de Arandas, de Tepa, creo que de San Miguel, en diferentes tiempos. Y me dicen a mí, si puedo escribir una historia de inicios del siglo XX aquí en San Juan de los Lagos. Rápido dije que sí, yo encantado. Y cuando cuelgo dije, ¿y qué voy a escribir? O sea, no tengo idea. Porque obviamente lo que escribo siempre es actual, no de pasado. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a hacer? Resulta que en esos días yo estaba repasando la vida de María Izquierdo, porque Norma Macías, como directora de la Casa de la Cultura, me invitó a participar en una entrevista en el canal de Guadalajara, en uno de los canales, el canal de Cultura. Y ahí, obviamente, aunque me sé la vida de María Izquierdo al revés y derecho, de todos modos me gusta repasar. Y al estar repasando la vida dije, principios del siglo XX en San Juan de los Lagos, María Izquierdo. O sea, no tengo que batallar para hacer mi historia. Dije, voy a hablar sobre ella. Entonces escribo este cuento, pero como se querían palabras de aquel tiempo, dije, María Izquierdo no las va a tener. O sea, sobre todo por decir abuelo. Obviamente ella no lo decía así. Dije, pero voy a inventar una historia donde a alguien le tocó conocer a esa niña, porque hubo cosas que marcaron mucho la infancia de María y que su obra está reflejada en lo que ella vivió aquí en San Juan de los Lagos de niña. Entonces dije, eso es lo que voy a hacer. Y escribí un cuento que se llama La niña que se comió el mundo, donde precisamente el personaje va contando lo que ve de esa niña en el transcurso de los años y cómo él está seguro de que esa niña va a llegar a grande, tan solo por lo que veía ahí. Y entonces, bueno, voy a buscar algún fragmento. Hay muchos que me gustan, pero bueno, obviamente nada más voy a poder mencionar algo pequeño. Esa niña no tenía nada de tonta, su carita lo decía. Tomó el vaso de la tía y con cuidado fue y lo llevó a la mesa del comedor, ese que estaba al frente de la casa. Allí los estaban poniendo los cristianos que visitaban el altar. Yo estaba muy atento y cuando la niña no salía del comedor,
Me acerqué a llevar también mi vaso. Encontré a la chamaca admirando la alacena del frente que estaba llena de figuras de barro. Caballos, esos caballos que siempre tenían que estar presentes en la vida de la chamaca. Un corazón grande a mero arriba, unos ángeles en forma de campana, unas víboras, unas palomas y hasta un payaso. Y a mero abajo había un platón grandote con muchos dulces cubiertos, biznagas, higos, cómo me gustan los higos y camotes. Pero de pronto me doy cuenta lo que María contemplaba tan atentamente. Junto a los dulces cubiertos estaba un gatito blanco echado sobre un libro abierto, moviendo su manita sobre las hojas del libro. María sonreía al ver al inocente animalito. Parecía que el gato estaba estudiando su lección de gramática o del catecismo del padre Ripalda. Y de pronto un ruido en la cocina. El gato echó un brincote y nosotros también, y salió corriendo, y María se fue atrás de él y yo atrás de ella. ¿Qué es lo que quise o qué fue haciendo aquí? Tomar los cuadros de María Izquierdo y plasmarlos a través de las letras. Aquí hablo de dos pinturas, la Alacena, que es una de las grandes pinturas que me encantan de ella, y también El gato sabio, que es también una de sus pinturas muy famosas. María Izquierdo es uno de aquellos personajes que conocí siendo niño, ahí gracias a los libros de historia, y me impactó mucho el aspecto de decir cómo alguien de mi tierra se convirtió en grande y logró alcanzar tanto. Y lo pensaba en el aspecto de, así como ella lo logró, todo el que quiera lo puede lograr. Y ya con el paso del tiempo, al seguir conociendo, entendiendo su vida, yo que tanto quiero escritores, y saber que a ella la rodeaban los más grandes escritores de aquel tiempo y que la admiraban, un Neruda, un Octavio Paz o los contemporáneos. O sea, bueno, que yo encantado de saber qué gran mujer que tiene obviamente ese poder y esa cercanía con el mundo cultural de México. Y claro, ya al hablar de su obra, pues también ya cuando me ha tocado ir conociendo, no solo en libros, sino el poder gozar de estar frente a las pinturas, pues de veras ver esa belleza, lo que transmitía o lo que la convierte en una artista, en una de las más grandes artistas aquí de México. Y desde ahí comencé a acercarme a ella, a conocer, a investigar, porque pues parece que, investigar en el aspecto de parece que no hay mucha obra sobre ella, pero al seguir buscando libros sí hay, sí se ha producido, y más ahora que se está retomando la importancia que ella tiene para el arte mexicano. Entonces, María es fundamental para mí en mi formación y en mi valoración del arte. Y también el hecho de poder, me tocó conocer a su hija. Ella venía a los homenajes que le hacían a su mamá. Bueno, María Izquierdo murió en el 55, o sea, estamos hablando de bastante tiempo, pero bueno, ya el hecho de conocer a su hija, o ahorita el gozar de la amistad del doctor Alberto Carmona, su nieto. Entonces, bueno, pues para mí, yo me siento muy afortunado de seguir creciendo en el mundo de María Izquierdo. Otros personajes de San Juan que también admiro mucho, admiro a Pedro de Alba. Pedro de Alba fue un personaje nacido aquí en San Juan, pero tan grande a nivel México. Él, bueno, nace aquí, se va a estudiar a Aguascalientes y ya su carrera comenzará estando en Aguascalientes. Él fue político, él también fue escritor y también fue maestro. Fue maestro de Octavio Paz en México, allá en la Escuela Nacional Preparatoria. Incluso Octavio Paz decía que era San Pedro de Alba, por ser un hombre tan bueno. Y ya después también será fundador de la Universidad de Nuevo León. Como político, obviamente, de esos políticos que cuando hablaban ahí en la Cámara de Diputados, pues impactaba, pues porque tenía el talento de hablar y de la belleza de sus palabras. Y uno de sus textos fundamentales para nosotros como San Juan, pues Viaje al pasado, donde él recuerda al San Juan que a él le tocó vivir. Y otro autor también que quiero mucho aquí de San Juan, José Guadalupe de Anda, que es posiblemente el escritor, ahora sí, de literatura más importante que ha dado San Juan de los Lagos. Él pues nace aquí, también será político. Él estará en la bombilla el día que matan a Álvaro Obregón, porque era de los hombres allegados a Obregón. Y qué interesante es ver la fotografía donde está Obregón, ahí
comiendo, bueno, en el evento, y Guadalupe de Anda al costado, y hasta como que volteó para la foto, o sea, voltea, y el estar viendo ahí, bueno, saber que minutos después matan a Obregón, y pues todo lo que implica la historia. Él escribe entre sus obras Los Cristeros, Los Bragados y Juan del Riel. Sus obras son literariamente muy sencillas o muy simples, o sea, no cuesta trabajo leer, pero lo importante de él es todo el fondo que tiene, lo que uno conoce, lo que uno aprende. Su postura, al hablar de los cristeros, él no quiere hablar a favor de uno ni a favor de otro, sino contar lo que le tocó vivir a la gente. Entonces, ya de veras es un texto muy bello para conocer lo que pasó en San Juan y en los alrededores, la forma de hablar. Incluso Juan Rulfo admiraba a Guadalupe de Anda, o sea, decía que Los Cristeros era una de las grandes obras que él lo habían formado. Y otro autor, Alberto Moravia, fue un escritor italiano importantísimo. Él también decía que Los Cristeros era una de las obras más importantes de la literatura. Entonces, bueno, también admiro a Guadalupe de Anda. Y sé que hay muchos autores más, incluso, personajes más que admiro, incluso ahorita que también podemos conocer aquí de San Juan de los Lagos, pero quiero cerrar con doña Rita Pérez, que es sin lugar a dudas un ejemplo total de lo que es la entrega. Ella como mujer que da todo por la guerra de independencia, obviamente sí, su marido va a luchar, ella lo acompaña, pero no le importa perder dinero, propiedades, perder hijos, perder a su marido. O sea, qué terror ver o saber que a su marido le cortan la cabeza y que ahí la traen en una lanza y que después la pondrán ahí en las afueras de Lagos de Moreno. O sea, una gran mujer que es de esta tierra, que nos habla de los valores, de la integridad y de San Juan y de los salteños. Y al mismo tiempo una cosa muy curiosa, en la rotonda de los personajes ilustres de Guadalajara son 30 y tantos esculturas las que hay. Nada más hay 3 mujeres, y de esas 3 mujeres 2 son sanjuanenses, María Izquierdo y doña Rita Pérez de Moreno. Justo en esta parte que comentabas que hay 2 mujeres sanjuanenses, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para Víctor San Juan de los Lagos? Hoy San Juan de los Lagos significa todo. Es donde he crecido, es quien me ha formado, es quien me ha dado todo. Obviamente es mi tierra, mi corazón está aquí. Siempre he dicho que yo amo a México, amo a la región alteña, pero no puedo ser alteño, no puedo ser jalisciense ni mexicano, sino digo primero soy sanjuanense. Sanjuanense que admira, que quiere, que valora el pasado, que contemple el presente. Sí, soy feliz al caminar por las calles, ver las construcciones, lo que tenemos, los eventos, y pues también que desea y que quiere trabajar y seguir trabajando pues por un San Juan, que siga siendo un San Juan tan bello y tan lindo que es el que está en mi corazón. Por eso a veces cuando me presento pues también digo, soy un orgulloso sanjuanense. Muy bien, excelente. Pues te agradezco mucho el haber compartido todas tus experiencias, tu aprendizaje en este podcast. Entonces, felicitarte por tu dedicación, por tu trabajo, por lo que haces, por la escritura, por compartirnos ese gusto por la literatura. Y pues muchas felicidades y enhorabuena por acompañarnos en este episodio. Pues muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí, de veras tantos años, también de admirarte y de valorar todo lo que haces. Y pues un honor estar aquí, y yo puesto también para las siguientes veces que se pueda. Yo encantado de venir aquí a seguir platicando y a seguir conversando, sobre todo, y a seguir creciendo. Muchas gracias a todos los que están viendo este contenido. Gracias a las personas que comparten. También estos videos pues es lo que ayuda a que este canal siga creciendo para seguir subiendo más videos. Y si les gustaría que se hable de algún tema en especial, si les gustaría mandar un saludo, ¿te gustaría mandar un saludo, Víctor? Bueno, un saludo a toda la gente que quiero y que estoy seguro que también me verán, de mi familia, de mis amigos, y también estoy seguro que me van a ver gente que admiro en las letras, escritores de la región, del estado, y que pues
les mando saludos a ellos. Ellos ya saben ahorita qué digo, a ustedes ya saben quiénes son. Así es, excelente. Pues muchas gracias. Seguimos con más contenido, con más videos. Nos vemos hasta la próxima.